Hay una palabra que llevas años cantando, sin tener ni idea de lo que significa realmente. La has dicho en iglesias, la has escuchado en funerales, la has repetido en villancicos, en bodas, en misas, incluso con los ojos cerrados y sensación de paz. Gloria. Suena bonito, ¿verdad? Suave, luminoso, casi acogedor. Ese es el engaño, porque la palabra original que está detrás de gloria no tiene nada de bonito. No es luz, no es brillo, no es algo que te abrace, es algo que pesa. Kabod, en hebreo, significa eso: peso, densidad, gravedad, la presencia de algo tan real, tan masivo, que si no estás preparado, no te eleva, te aplasta. Y aquí es donde todo se rompe. Porque entonces la pregunta ya no es ¿qué significa gloria? La pregunta es esta: ¿qué estás adorando realmente si aquello que llamas gloria no podrías soportarlo ni un segundo? Y peor aún, ¿qué dice de ti que hayas convertido algo así en una canción suave de fondo? Suscríbete, porque lo que viene ahora no es lo que te enseñaron. Para entender lo que Kabod significa, necesitas entender primero el problema que tiene cualquier traducción cuando trabaja con hebreo bíblico. El hebreo antiguo es un idioma concreto, brutalmente concreto. Donde el griego abstrae y el latín sistematiza, el hebreo ancla. Cada concepto importante en el pensamiento hebreo tiene una raíz física, corporal, tangible. No hay ideas flotando en el vacío. Hay cosas que puedes tocar, pesar, medir, sentir en el cuerpo. Kabod viene de la raíz KBD, que en su uso más básico significa simplemente ser pesado. El mismo verbo se usa en el Antiguo Testamento para describir una carga que aplasta, un brazo que pesa demasiado para levantarlo, una situación que gravita sobre alguien con fuerza insoportable. Es una palabra del mundo físico antes de ser una palabra del mundo teológico. Cuando los escritores bíblicos la tomaron y la aplicaron a Dios, no estaban siendo metafóricos en el sentido moderno. No estaban diciendo Dios es como un peso. Estaban diciendo que la presencia de Dios tiene una cualidad que el cuerpo humano registra exactamente como registra el peso. Como algo que oprime, que no se puede ignorar, que exige una respuesta física. El griego de la Septuaginta, la traducción del Antiguo Testamento al griego que los primeros cristianos usaban, tradujo Kabod como doxa. Y aquí empieza el primer deslizamiento. Porque doxa en griego clásico no significa peso, significa opinión, reputación, apariencia, lo que otros piensan de ti. Es una palabra del mundo de la percepción social, no del mundo de la física. Ese deslizamiento del peso a la reputación, de lo que aplasta a lo que impresiona, de la densidad a la apariencia, no es inocente. Es el primer paso de un proceso largo que termina en los techos dorados de las catedrales barrocas y en las canciones de alabanza, con melodías diseñadas para producir bienestar emocional. Pero el texto hebreo original no sabe nada de ese proceso. El texto hebreo original es despiadadamente físico, y para entenderlo necesitas ir a los momentos donde Kabod aparece en acción, no en definición. Éxodo 33. Moisés ha guiado al pueblo de Israel por el desierto durante meses. Ha subido al Sinaí, ha recibido la Torá, ha mediado entre Dios y un pueblo que construyó un becerro de oro mientras él estaba en la montaña. Ha negociado, ha intercedido, ha cargado con una responsabilidad que aplasta en el sentido más literal de la palabra. Y en ese contexto, agotado y al límite, Moisés hace una petición que el texto registra con una precisión que los comentaristas han trabajado durante siglos. No pide descanso, no pide confirmación, no pide señales, pide una sola cosa: muéstrame tu gloria. En hebreo,
Hareni na et kebodeja. Muéstrame, por favor, tu kabod, tu peso, tu densidad, lo que eres cuando no estás filtrando tu presencia para que yo pueda soportarla. La respuesta de Dios es una de las más extrañas del Antiguo Testamento. No dice que sí, no dice que no. Dice algo más perturbador que ambas cosas. No puedes ver mi rostro, porque no me puede ver hombre y vivir. Detente aquí, porque esto no es una negativa arbitraria. No es Dios siendo reservado o misterioso por preferencia. Es una declaración sobre la naturaleza de lo que Moisés está pidiendo ver. La gloria, el kabod, la densidad real de la presencia divina es incompatible con la supervivencia humana, no porque Dios quiera dañar a Moisés, sino porque hay una desproporción fundamental entre lo que Dios es y lo que un cuerpo humano puede contener. Lo que ocurre a continuación es notable. Dios le dice a Moisés que lo pondrá en una hendidura de la roca y lo cubrirá con su mano mientras pasa. Moisés podrá ver la espalda de Dios. No el rostro, la espalda. Los rabinos han meditado sobre esa imagen durante siglos. ¿Qué es la espalda de Dios? ¿Qué es lo que Moisés pudo ver que no lo mató? La respuesta que emerge del texto es que lo que Moisés vio no era la gloria en su densidad completa, sino el rastro que deja, la estela, lo que queda en el espacio después de que el peso ha pasado. Y aún así, cuando Moisés baja de la montaña, su rostro está radiante, tan radiante que los israelitas no podían mirarlo directamente. Tuvo que cubrirse la cara con un velo. El hombre que vio la espalda de la gloria quedó transformado de una manera que su propio cuerpo no podía contener. Eso es kabod, no decoración, no ambiente, no la sensación cálida que produce una canción bien producida con reverb en la voz principal, peso que transforma lo que toca, densidad que deja huella incluso en su versión atenuada. Ahora necesitas entender cómo ese peso se manifiesta en el texto, porque hay un patrón que aparece una y otra vez en el Antiguo Testamento y que la traducción aplana sistemáticamente. Cuando la gloria de Dios, el kabod, aparece en los textos hebreos, no aparece sola. Aparece siempre con consecuencias físicas sobre los cuerpos que están en su presencia. Y esas consecuencias no son agradables en el sentido que la palabra agradable tiene hoy. En Éxodo 40, cuando la gloria llena el tabernáculo recién construido, Moisés no puede entrar, no porque no tenga permiso, sino porque la presencia es físicamente imposible de habitar para un cuerpo humano en ese momento. El texto dice literalmente que la nube lo llenó y que la gloria de Dios lo llenó, y que Moisés no podía entrar. La arquitectura sagrada, construida específicamente para alojar esa presencia, resulta inhabitable cuando la presencia llega. En Primera de Reyes 8, cuando Salomón dedica el templo y la gloria, entra al edificio más elaborado que Israel había construido, los sacerdotes no pueden mantenerse en pie para ministrar. No es metáfora. El texto dice que los sacerdotes no podían estar de pie. La gloria que llenó el templo produjo en los cuerpos de los ministros una respuesta física involuntaria. En Isaías 6, el profeta tiene una visión de la gloria en el templo celestial. Los serafines que están en presencia de esa gloria se cubren el rostro con dos de sus alas, no para adornar, para protegerse. Y la primera reacción de Isaías cuando la ve no es paz ni calidez, es terror. Dice literalmente, «¡Ay de mí, que soy muerto!». La gloria lo confronta con su propia inadecuación, de una manera que él describe como experiencia de muerte anticipada. Ezequiel, cuando describe la visión de la gloria en el capítulo 1 de su libro,
produce uno de los textos más perturbadores del Antiguo Testamento. Ruedas dentro de ruedas, criaturas con 4 caras, fuego y resplandor, y algo que solo puede describir con la palabra semejanza, porque el lenguaje humano no tiene vocabulario para lo que está viendo. Y cuando cae sobre su rostro en presencia de esa gloria, no es un gesto devocional elegante, es un colapso físico. El patrón es consistente. Kabod no produce bienestar. Produce desorientación, terror, incapacidad de mantenerse en pie, confrontación con la propia inadecuación. Los cuerpos humanos en presencia de la gloria no se relajan, se desmoronan. Y ahora la pregunta que este patrón plantea, y que ningún himno de alabanza responde: ¿cuándo fue exactamente que decidimos que acercarnos a eso debería sentirse bien? Aquí está el mecanismo que convierte el peso en decoración. No ocurrió de golpe, ocurrió en capas, y cada capa tiene un nombre. La primera capa ya la mencionamos, la traducción griega. Kabod se convierte en doxa. El peso se convierte en reputación, en apariencia, en lo que otros perciben. No es que doxa sea una mala palabra, es que no carga el mismo campo semántico. Cuando el Nuevo Testamento habla de la gloria de Dios usando doxa, está usando una palabra que los lectores griegos asociaban con el mundo de la percepción social, no con el mundo de la física aplastante. La segunda capa es la traducción latina. Doxa se convierte en gloria, y gloria en latín tiene connotaciones militares e imperiales muy específicas. La fama del general victorioso, el honor que otorga Roma a sus héroes, el reconocimiento público de una hazaña. Es una palabra del mundo del prestigio y el espectáculo. La tercera capa es la arquitectura. Cuando el cristianismo se convirtió en religión imperial a partir del siglo IV, los espacios de adoración empezaron a construirse con una estética específica. Techos altos, mosaicos dorados, luz filtrada por vidrieras de colores, proporciones diseñadas para producir una sensación de sublimidad. La experiencia estética del espacio sagrado empezó a hacer el trabajo teológico que la palabra ya no podía hacer sola. La gloria se volvió visible, tangible, experimentable, y esa experiencia era fundamentalmente agradable. La cuarta capa, y la más reciente, es la industria de la música cristiana contemporánea, que ha perfeccionado con una precisión notable la producción de experiencias emocionales que se interpretan como encuentro con lo sagrado, el crescendo en el puente del himno, la voz que quiebra en el momento exacto, el bajo que entra cuando la letra llega a su clímax, todo diseñado para producir una respuesta corporal que se siente como presencia divina y que no tiene nada de insoportable, que es, de hecho, profundamente confortable. El resultado acumulado de esas 4 capas es este: una cultura cristiana que canta gloria a Dios esperando sentirse bien, que ha domesticado la palabra hasta convertirla en sinónimo de experiencia espiritual agradable, que ha tomado el vocabulario del peso que aplasta y lo ha reconfigurado como vocabulario del bienestar emocional. Moisés pidió ver la gloria, y Dios le dijo que no podía. Los sacerdotes de Salomón no podían mantenerse en pie cuando llegó. Isaías dijo: «Soy muerto», cuando la vio. Ezequiel colapsó. ¿Y tú la cantas con los ojos cerrados y una sonrisa? Aquí viene la capa que hace que todo esto sea más que un ejercicio de crítica cultural. Porque el problema no es simplemente que hayamos suavizado una palabra. El problema es lo que se pierde cuando se suaviza. Cuando Kabod se convierte en decoración, se pierde algo específico en la comprensión de lo que significa estar frente a Dios.
y esa pérdida tiene consecuencias que van más allá del vocabulario. La experiencia que el Antiguo Testamento describe consistentemente frente a la gloria no es confort, sino confrontación. No es validación, sino desorientación. No es confirmación de que estás bien, sino exposición de todo lo que no funciona en ti. Isaías no dice, «Qué hermoso cuando ve la gloria». Dice, «Soy un hombre de labios impuros y vivo en medio de un pueblo de labios impuros». La gloria no le produce una sensación de cercanía suave. Le produce una claridad brutal sobre la distancia entre lo que él es y lo que está mirando. Eso es lo que el peso hace. El peso revela. Pone de manifiesto la diferencia entre lo que puede sostenerse y lo que no. Entre lo que tiene densidad real y lo que es hueco. Entre lo que puede estar en presencia de algo absolutamente sólido y lo que se desmorona al contacto. Y aquí está la implicación que este canal no puede resolver por ti. Si la gloria es peso, si el encuentro real con lo que Cabot describe produce en los cuerpos humanos colapso y terror, y confrontación con la propia inadecuación, entonces la pregunta no es solo académica, es personal. ¿Qué estás buscando cuando buscas a Dios? El peso que revela, que aplasta lo que no puede sostenerse, que deja huella incluso en su versión atenuada, o la versión domesticada, la que produce sensaciones cálidas, la que confirma lo que ya creías, la que nunca dice no puedes ver mi rostro y vivir, porque esas no son la misma cosa, y la elección entre ellas no es estética. Es la pregunta más fundamental que alguien puede hacerse sobre su propia fe. Cabot. Peso, no brillo decorativo, no ambiente de catedral, no la sensación que produce una canción bien producida cuando el puente llega al clímax. Peso, la cualidad de algo tan denso que los sacerdotes no podían mantenerse en pie cuando llenó el templo, que Moisés solo pudo ver de espaldas, que dejó a Isaías diciéndose muerto, que hizo colapsar a Ezequiel antes de que pudiera escribir una sola palabra de lo que estaba viendo. Eso es lo que la Iglesia canta cuando canta Gloria. ¿O era eso antes de que 4 capas de traducción, arquitectura y producción musical lo convirtieran en algo que se puede consumir cómodamente? La pregunta que te dejo no es si deberías dejar de cantar. Es más incómoda que esa. La próxima vez que estés en un espacio de adoración y la música suba y sientas esa sensación cálida que interpretas como presencia divina, hazte una sola pregunta. ¿Esto me aplasta o me acomoda? Porque si lo que estás experimentando no tiene nada de insoportable, si no hay en ello ningún rastro de lo que Moisés pidió ver y no pudo, vale la pena preguntarse ¿qué es exactamente lo que estás experimentando? Y si esa pregunta te resulta incómoda, bien, es exactamente donde deberías estar. Si este análisis te resultó útil, suscríbete. No para tener respuestas tranquilizadoras, sino para seguir haciendo las preguntas que la versión domesticada de la fe decidió dejar de hacer hace mucho tiempo. Destripamos textos, no los domesticamos. Hasta el próximo capítulo.